En nuestra entrevista de hoy tenemos a Manegonte, Manuel González Tejera. Es un gran comunicador, afable, donde cada vez que lo oímos queremos quedarnos extasiados oyéndolo, porque él tiene un verbo sumamente contagiante. Buenos días. Buenos días a todos los amigos de Cuidando el Huerto. Nada, volvemos de nuevo acá al programa. Sí, no vamos a hablar de genética, sino vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante. Realmente. Mira, ¿cómo tú te involucras en conocer sobre el lago Enriquillo? ¿Cuáles son los orígenes de tu involucramiento con el lago Enriquillo? No, es fácil. ¿Tú eres de la zona? No, yo no soy de la zona, pero la zona siempre me llamó la atención. Y realmente, ¿cómo llegamos al lago Enriquillo? Fue por lo siguiente, o sea, el involucramiento vino en el año 2008, ¿ya? Pero ¿cómo llegamos? Vino antes, previamente. Leyendo los artículos que salían publicados en el suplemento del Caribe, escrito por don Felicerio Ducudrey, quien realmente se convirtió en una especie de cronista de la naturaleza dominicana. Por eso existe una obra que está a la disposición en el internet, la tiene el Centro León, que se llama La Naturaleza Dominicana. Te la voy a enviar vía correo electrónico. La naturaleza dominicana, que son 5 tomos, donde presenta su recorrido junto con ese eminente científico dominicano, José de Jesús Marcano, y el padre Julio Cicero. Él fue el cronista, él fue el periodista que les acompañó, don Felicerio Ducudrey. ¿Él era periodista? Sí, él era periodista, era político, escritor. Yo lo conocí personalmente porque vivía en mi barrio. Pero él no murió en el año 1800. No, don Felicerio falleció en el año 1989. 1989. Ah, ya. Don Felicerio fue fundador del Partido Socialista Popular, de la Juventud Democrática en la época de Trujillo, era un opositor al régimen de Trujillo, vivió exiliado en la época de Trujillo y retorna al país a raíz de la llegada del profesor Juan Bosch al gobierno en el año 1963. Fue un político destacado de izquierda, socialista, fue secretario general del Partido Socialista Popular junto con Juan Ducudrey, su hermano, ¿ya? Pero además era un escritor, tenía una prosa hermosísima. Se la recomiendo a todos los dominicanos si pueden leerle y accesar a la naturaleza. Pueden buscarlo en La Naturaleza Dominicana y buscar Centro León o Naturaleza Dominicana. Y es una excelente obra que todo profesional y toda persona que le interese la cultura y le interese la República Dominicana debería de leer. Es bien larga, claro está, son 5 tomos, pero él se dedica por diferentes fases a explicarla. En una de esos tomos explica la zona sur del país y brillantemente narra algo que él le tocó vivir en el 78, cuando él escribió un artículo llamado El Lago Menguante. El Lago Menguante, cuando él escribe El Lago Menguante, él plantea que se está secando el lago Enriquillo. Mira, tú hablaste de Ducudrey y tú me enviaste un artículo sumamente interesante. Algo que él escribió y que yo quería ahora, porque me pareció sumamente extasiante. Y él decía, conocían el gran secreto, la vida defiende sus derechos frente a la muerte. Oye, eso, la vida defiende sus derechos frente a la muerte. No hay presidente en el mundo que cumpla el juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes como lo cumple la naturaleza con las suyas. Pero eso tiene límite. Porque si, por ejemplo, la sociedad la perturba al disponer irracionalmente de los recursos naturales, ya sea por ignorancia o por codicia, sobreviene lo que vemos en el lago Enriquillo, un medio ambiente agredido y deteriorado, luchando a brazo partido por defender ese equilibrio tan frágil que se establece entre el agua,
los suelos, las plantas y los animales. ¿Hasta cuándo podrá resistir sin caer vencido ese lago? Lo importante es que no lo dejemos solo, que todo el país se le convierta en aliado y salga a defenderlo, porque de seguir las cosas como van, quizás no dure mucho. Y eso hay que impedirlo, ya que la desaparición del lago repercutiría catastróficamente en todo el suroeste. Oye, qué tremendo. Esa prosa y esa visión que él tenía. Sí. Entonces, ¿cómo viene ya nuestro involucramiento? Pero yo quiero puntualizar sobre lo que él decía, que no hay ningún decreto más grande que la misma naturaleza. Cuando tú la agredes. Si tú la agredes indefectiblemente, puede deteriorarla y hasta desaparecerla. Y él plantea, desaparecerá el lago, porque en otro momento, más adelante, en otro escrito, dice que en la medida que nosotros nos acercamos a ella, eliminando el cocodrilo, eliminando la fauna, eliminando todas las aves que hay alrededor, contaminándola, haciendo todo eso, ¿no desaparecerá el lago, Enriquillo? Mira, ahí es donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo viene ya el involucramiento de lleno? En el 2013 creamos junto con don Antonio Coco Quesada un centro de pensamiento que se denomina Conversatorio, Meteorología, Clima y Desastre. Ese conversatorio reúne diferentes personas que nos interesa los asuntos de la meteorología, los asuntos del clima, con este asunto del llamado cambio climático o cambio ambiental, y los asuntos de los desastres provocados por esos fenómenos. Entonces, nos pusimos como tarea discutir el lago Enriquillo inicialmente. Okay. Y simplemente llegamos a la misma conclusión que habían llegado muchos autores previamente, pero que a raíz de lo que ocurrió en el 2009 no se habían percatado. O sea, lo que ocurre en el lago Enriquillo es un fenómeno natural y por eso le denominamos oscilación natural del lago Enriquillo. Only. O sea, oscilación. Es una oscilación que no es normal. Es normal. O sea, lo que ocurrió y lo que ha ocurrido en el lago. Sí, antes que nada, mira, ahí podemos ver en pantalla, señor director, enfoque ahí. Ahí podemos ver en pantalla lo que es la llanura de Neiva y el valle de Neiva y la planicie de Cul-de-Sac, ¿ya? Ahí vemos, si tú observas lo verde y lo azul, eso es prácticamente lo que era anteriormente. Un canal marino. Un canal marino, la próxima vista, por favor. Ahí usted puede ver, y la próxima, ahí estamos viendo ya la formación coralina que tiene, eso es, vengan a ver. O sea, eso indica que había mar. Que ahí había mar en un momento. Eso parece como un canal. Un canal de mar. Entonces, la próxima, ¿qué ocurre? Cuando existía ese mar, tú puedes ver los peces en la imagen de arriba, sí. ¿Ya? Emerge lo que se llama la planicie de Cul-de-Sac, lo que está entre Puerto Príncipe y la frontera. Posteriormente, la próxima, emerge lo que se llama el Valle de Neiva. Y entonces queda un agua aprisionada, agua de mar aprisionada, ahí, sí. entre Neiva y Cul-de-Sac. Y posteriormente se inicia lo que se llama la subida de Berrete. Berrete es la que ayuda a separar el lago del fondo, o el lago Azuay, y el lago Enriquillo. Entonces, ahí si tú observas en el mapa, anterior, en la primera vista del mapa, tú puedes observar que hay varios cuerpos de agua en lo que es el valle de ahí. Míralo ahí. Tú puedes ver el primer cuerpo a la derecha. Tú tienes el lago Azuay primero, el que está por Haití. No, vamos ahora de derecha a izquierda. Ese que está ahí. El pequeñito es la Laguna Rincón. ¿Laguna Rincón el Laguna Rincón es la pequeña, que está próxima a Barahona. Fíjate, sí. La bahía de Neiva,
a mano derecha, Sí. el pequeño círculo redondo azul es el lago, la laguna Rincón. Sí. Posteriormente ves el lago Enriquillo, El lago Enriquillo con- después con la el isla lago Cabrito. Azuey, al lado tiene la laguna Tiburón y al suroeste del lago Enriquillo tenemos la laguna del Limón. Laguna ¿ya? del Limón. Laguna del Limón. Esta está sobre el nivel del mar e igualmente sobre el nivel del mar se encuentra el lago Azuey. Pero el lago Enriquillo ha tenido unas diferencias de altura. Sí, a eso que vamos, Vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que entender en el lago Enriquillo es algo que es fundamental para entender el fenómeno, el ciclo hidrológico del lago Enriquillo. ¿De dónde le viene el agua o para dónde va el agua? O sea, primeramente, al ser una zona, un bosque seco tropical, o sea, primeramente las lluvias en la parte próxima al nivel del mar son bajas. O sea, la pluviometría, las precipitaciones, por ejemplo, en Jimaní, Neiva, La Descubierta, ¿ya? Son aproximadamente entre 500 a 600 milímetros al año. Pero hay un fenómeno que se da en la misma zona, que es a la inversa. Una cosa es la precipitación, el agua que cae del cielo, y otra cosa es la evaporación, el agua que sube, acuérdate, por el espejo del lago, ¿ya? Y esta evaporación en la zona de la hoya del lago Enriquillo es de aproximadamente de 1.700 a 1.800 milímetros. O sea, casi 3 veces más se evapora más agua De que la que entra desde el cielo. O sea, porque vamos a hablar, Porque no le entra 1.800 no, metros de lluvia. O sea, salen 1.800 milímetros por evaporación. Sí, pero eso no le entra. No le entra no por le lluvia, entra por pero lluvia. le entra agua Por los ríos. primeramente por los ríos. Primero la división, desde la Sierra de Neiva, que es la parte norte, Sí. vienen una serie de manantiales, aproximadamente unos 60 manantiales o borbollones de agua Que le entran. que vienen desde Boca de Cachón, ya La Descubierta, La Azufrada, etcétera, ya, y la parte sur del lago, que es donde está la Sierra de Bauruco. Ahí le entra varios riachuelos, el río Soleil, el famoso río Blanco, río Soleil, y el río Las Damas, que es el que está cerca de Duvergé. Entonces, es un lago, es una cuenca endorreica, o sea, no sale agua, solamente le entra, ¿ya? O sea, claro está, al estar bajo el nivel del mar, no sale. Entonces, ¿qué ocurre? También tiene una propiedad básica de entrada de agua, y es que entra a través del bosque nuboso que representa la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva. Esa agua se infiltra y se va filtrando hacia abajo y luego llega al lago. Entonces, subterráneamente. Eso fue demostrado en nuestro círculo del conversatorio por el científico Rafael Damirón, ¿ya? Quien planteó y hizo estudios sobre cómo le entra el agua ya al lago Enriquillo, las aguas subterráneas. Entonces, se ha cuantificado la cantidad de agua que le entra por los distintos, las distintas fuentes de agua. Se ha cuantificado. ¿Cuánto es? Más o menos? Creo que Coco plantea que le entran aproximadamente 5.5 metros cúbicos por segundo. Bastante. Entra agua. Creo que son 20.000 litros aproximadamente por hora, que puede entrar por los diferentes manantiales que tiene alrededor el lago Enriquillo. O sea, acuérdate que tú puedes verlo, ahí tú te puedes bañar en la Descubierta, por ejemplo, hay un manantial hermosísimo. Cada vez que paso por ahí. Entonces, cuando decidimos la discusión, ¿tú sabes por qué fue? Porque ya las aguas habían bajado. Cuando digo las aguas, no me estoy refiriendo a las aguas del lago Enriquillo, sino la discusión. Acuérdate que en la sociedad dominicana hay un gran problema. El problema es que nos gusta discutir y a veces no vemos las cosas científicas y discutimos.
Y entonces y siempre buscamos culpables. Y el primer culpable que ocurrió, o cómo ocurre, o sea, viene la pregunta, ¿y cuándo empieza ¿Cuándo empieza la ¿Cuándo discusión? empieza la noticia? La noticia empieza a finales del 2008, principio del 2009. Y yo digo, pero ven acá, ¿y cómo que me están hablando de 2008 y 2009? Cuando después de Soleil, después de lo que ocurrió en Soleil, que fue el 25 de mayo del 2004, ya, previamente había ocurrido una tormenta llamada Odette, En el que fue 2003. en noviembre del 2003, que había pasado, Sí. que pasó por la zona. Entonces, cuando ocurre Soleil, ahí empieza realmente de nuevo a recuperar el lago, no su nivel, empieza a incrementar su tamaño. Empieza a incrementar su tamaño y lo aumenta en cuestión del año 2004 a 2007. Antes de Noel ya había aumentado más de un 33%. Cuando ocurre Noel, que viene la famosa bulla que se hizo del rompimiento del Caño Trujillo y de que el Yaque del Sur se está yendo por ahí por el lago. No, señores, el Yaque del Sur, su drenaje natural siempre fue ese canal que llegaba hasta la bahía de Gonaives. Por ahí salía el Yaque del Sur. Pero no se metía al lago. No, sí, entraba al lago. Ha habido varias irrupciones porque al lago entró anteriormente el Yaque del Sur. O sea, eso no fue un fenómeno que ocurrió en una sola ocasión, sino en varias ocasiones. Lo que pasa es que normalmente cuando cuando empieza a verse, cuando se rompe el dique, ¿ya? Pero si tú ves imágenes satelitales, tú ves la irrupción de aguas al lago Enriquillo de parte del Yaque del Sur. Manegote, Dime. vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un momento.